Muy buenos días a todo el mundo. El derecho a no ser torturado es un derecho humano que no admite ninguna excepción. Hay muy pocos derechos humanos así, la mayoría permiten restricciones. Pero ¿qué significa ser torturado? ¿Qué es exactamente la tortura? Tortura. El Código Penal lo define en el artículo 178 como el que inflinja a una persona dolor o sufrimiento físico o psíquico con el fin de obtener de ella un tercero información, confesión o de castigar por un acto por ella cometido que se sospeche que haya cometido o de intimidarla, coaccionarla por cualquier razón, compone algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión. Esta misma pena en el que cometa la conducta con fines distintos con los descritos al inciso anterior. No se entenderá por tortura el dolor o sufrimiento que deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencias normales e hirientes a ellas. El daño tiene que ser intencional, no puede ser un daño causado por negligencia, que alguien se olvidó de algo. Tiene que haber una intención para causar el daño. El maltrato tiene que ser realizado con una finalidad. Lo más típico en una tortura es que se realice con el fin de obtener una confesión o información relacionada con un crimen, pero este no es el único fin posible. También hay una tortura de maltratos infligidos para castigar o discriminar. Como se podría imaginar, la tortura es un maltrato al cual es sometido una persona. Sin embargo, no todo golpe o insulto es una tortura. Es necesario que cumplan con 4 requisitos fundamentales. Primero, la tortura tiene que ser un acto que cause dolores o sufrimientos graves. No tiene que ser un maltrato físico, también puede ser mental, pero lo importante es que cause un dolor o un sufrimiento. Por ejemplo, una tortura de una simulación de ejecución. Yeah, you really got me there. La prohibición de la tortura está incluida en la Convención Americana, Prohibición contra la Tortura de Tratos Internacionales sobre los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles Políticos. Además, tenemos 2 convenciones específicas sobre la tortura en el sistema universal. Está la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y en el continente americano tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El objeto de prevenir y sancionar la tortura se erige para los estados y las sociedades democráticas en un imperio ético y jurídico, en tanto dicha práctica se contradice con la condición esencial digna del ser humano, su naturaleza y los derechos fundamentales que se predican inherentes a la misma, por lo que la misma está expresamente proscrita en el ordenamiento internacional. Circunstancias de gravación punitiva. Artículo 179 del Código Penal. Las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta una tercera parte en los siguientes eventos. Cuando el agente sea un integrante del grupo familiar de la víctima. Cuando el agente sea un servidor público. Cuando se cometa contra una persona de discapacidad, un menor de 18 años, una madre embarazada o una persona mayor de 60 años. Cuando se cometa por razones o cualidades contra las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos a elección pública, entre otros.